Al que se le haya dado mucho, mucho se demandará de Much él. is given, much is required. To whom much is given, much is required. To whom much is given, much is required. Ahora veamos el versículo 10. Pablo dice, Now let's look at conforme a verse la gracia de Dios que me fue dada, 10. Paul says, yo "According como to the sabio grace of arquitecto God, puse el which was fundamento given y to otro me, edifica sobre like a él, wise pero cada master uno builder, I tenga laid the cuidado cómo foundation, and edifica others encima. building on it. But each man must be careful how he builds." Mira el versículo 10. ¿Cómo puedes explicar el ministerio del apóstol Look at Pablo? verse 10. La gracia de Dios. How can you explain the ministry of the Apostle Paul? La gracia de Dios y la sabiduría que le fue dada. The grace of God and the wisdom that was given La palabra de Dios. him, God's word. El ministerio del apóstol Pablo no tiene una explicación natural. Ninguna. Quiero decir, podemos ir y ver lo que él dice sobre sí mismo. Mira en el capítulo 2, versículos 3 y 5, él dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando miras al apóstol Pablo y ves la abundancia de fruto en su ministerio, solo existían estas explicaciones: la gracia del Dios Todopoderoso, la sabiduría, la palabra del Dios Todopoderoso y el Espíritu del Dios Todopoderoso. Pero esta es la forma en que siempre ha sido. Permítanme leerles un texto. Éxodo 31. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Mira esto, él no buscó alrededor un hombre, él hizo un hombre por su gracia y lo llenó con su sabiduría y lo llenó con su espíritu. A veces escucho a los historiadores hablar particularmente de Juan Calvino y Charles Spurgeon y parece que están buscando de un lado a otro para encontrar una razón para los ministerios de estos hombres. Y generalmente aterrizan en algún lugar, como intelecto excepcional y memoria fotográfica. ¿Tenían eso ellos? Absolutamente. ¿Explican las obras y escritos de Calvino y los sermones de Spurgeon? Ellos ni siquiera comienzan a explicar. Juan Calvino, autor de la institución de la religión cristiana. Juan Calvino, uno de los mejores comentaristas escritos para eruditos y hombres comunes. Juan Calvino, quien en Ginebra comenzó el mayor. No creo que haya habido desde los días de los apóstoles un movimiento misionero mayor que el que salió de Ginebra. Estuve en Río de Janeiro, donde los católicos engañaron a sus misioneros y los arrojaron por un precipicio. Él envió misioneros por todo el mundo. ¿Cómo es capaz de hacer todas estas cosas? No puede explicarse en términos humanos. Dones humanos, talentos humanos. Es la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Tengo 65 volúmenes, grandes volúmenes de Charles Spurgeon. A lo largo de todos los años de lectura de Spurgeon aún no he encontrado ningún sermón que no sea oro puro. Todavía tengo que decir esto. Bueno, siempre he dicho esto de cada sermón. Podría estudiar y preparar un sermón durante 25 años y no podría igualar a uno de sus sermones. Ahora, ¿cómo se explica eso? El Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Tienes idea de cuánta esperanza eso da a hombres comunes como yo, sin gran intelecto, sin ser refinado, poco ortodoxo? En mi predicación no sé el estilo, no puedo hacer que nada rime. Y sin embargo sé esto. Si quito la armadura de Saúl y salgo al campo de batalla con solo las piedras lisas del Evangelio, puedo enfrentar a cualquier gigante y destrozarlo. Las naciones pueden ser conquistadas por campesinos cuando solo confían en la sabiduría de Dios y están llenos del Espíritu de Dios. No necesitan nada más.
Nada más. unorthodox Nada más. in my preaching. I don't know style. Can't make anything rhyme. El problema no es que seas demasiado pequeño. Yet I know this. Mi nombre significa pequeño. That if I peel El problema away es que no sabes Saul's cuán armor pequeño eres. and I walk out in the battlefield, Por eso no pasas la mayor parte de tu tiempo clamando, tócame, hazme algo diferente de lo que soy para ti. Para ti. nations can be conquered by plowboys. Se le preguntó a un antiguo predicador, ¿cuál es la diferencia entre los grandes predicadores de antaño y de muchos de los predicadores de hoy? Muchos de los buenos predicadores de hoy. Su respuesta me sorprendió. Él dijo, los hombres de antaño caminaron con Dios y vivieron en el poder de Dios. That you're too. Los hombres de hoy solo son muy inteligentes. My name means little. Ahora, la visión más equilibrada es tener ambas I know cosas. how little you are. Because of that, you don't spend the O majority por of un your time poderoso crying intelecto out, maravilloso, por una habilidad para predicar, de unir palabra. make me something other than what I Sí, am maravilloso. for you. Pero el poder de Dios, la dependencia de Dios, la sabiduría de Dios. Conozco a hombres y cuando los veo usar su poderoso intelecto Many of the preachers today, solo para dar a conocer la palabra de Dios, veo poder. his answer astounded me. Así que no estoy aquí diciendo que debes buscar ser torpe a The propósito. power of God. Men today are just really, really smart. O no debes aprender a predicar. Debería. Pero eso no es suficiente. Todo en nuestras The vidas, most balanced view is to have both. todo en nuestros ministerios es sobrenatural. The ability to preach, to match words. Queramos reconocerlo o no. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 10, Dependence upon God. The wisdom of God. él divide el ministerio de la iglesia. And when I Ni see siquiera them, voy a llegar a donde quería ir. intellect, Pero él only divide el ministerio de la iglesia en poner el fundamento y luego edificar sobre él. should purposefully seek to be done. ¿Cómo poner el fundamento? Ahora, pastores, escúchenme, escúchenme. But it's not enough. Cuando viajaba particularmente a Inglaterra, Escocia, Gales, Ministries. estaría con algunos de los antiguos presbiterianos aquí de Estados Unidos y algunos de los antiguos reformados. The Apostle Paul Recuerdo años atrás hablar sobre lo que Dios estaba haciendo en Estados Unidos y fueron muy amables conmigo, get to where one pero siempre pude ver una ceja levantada, una reserva, laying a foundation. una reserva. Y ahora entiendo esa reserva. Now, pastors, Ellos vieron calvinismo intelectual, no sola escritura. when I would travel, Si hay un lugar donde esto es más manifestado, creo que es en el ministerio pastoral. No solo necesitamos la soteriología de Juan Calvino, necesitamos el arte de pastorear. Ahora permítanme decirles que soy un pequeño predicador itinerante llevado por el viento. Asisto a una iglesia en la que mi vida, mi ministerio y mi familia están bajo 4 ancianos pastores que me guían, velan por mí y cuidan de mi alma. Un día moriré y mi nombre morirá conmigo. Esa es la naturaleza de ser un itinerante, pero ser pastor no hay un llamado superior. Pero debes hacer tu pastorado de acuerdo con las Escrituras. Ahora, él habla de edificar el fundamento. ¿Cómo él edifica ese fundamento? De manera didáctica y pastoral. De manera didáctica, él edifica ese fundamento predicando la palabra de la cruz. Mira el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios.
Mira el versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mira en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando fui a vosotros, hermanos, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, proclamándoos el testimonio de Dios, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Cómo poner ese fundamento? De manera didáctica. Enseñando, y no voy a tener tiempo para abordar eso, pero enseñando principalmente ¿qué? Los atributos de Dios, la depravación del hombre y la obra redentora en la persona de Jesucristo. Esos son nuestros temas principales. Recuerdo hace muchos años predicando con uno de mis héroes de la fe, Conrad McBewey, en Zambia, y yo estaba atónito cuando era un hombre más joven. Él se paró frente a este grupo rumano de predicadores y dijo: estoy tan enfermo y cansado de las estrategias de crecimiento de iglesias y de todas estas necedades inventadas por niños. Cuando el apóstol Pablo quiso plantar una iglesia, tomó un gran cartón así de grande, un gran letrero, y escribió en él lo más ofensivo para la gente de su época: predicó a Cristo crucificado, y caminó en plena calle. Así es como él plantó una iglesia. ¿Sabes qué? A algunos de ustedes esto puede golpearlos justo en la cabeza, y si golpea, bien. Voy a páginas web, incluso a páginas web reformadas, y ¿sabes lo que veo en la página principal? Hermosas personas sonrientes que tienen unos 30 años. ¿Sabes qué más veo? Veo todo tipo de cosas, como una comunidad amorosa que afirma la tolerancia, únete a nosotros, hay algo para tus hijos, y en algún lugar de la parte inferior de esa página web, y a veces hablamos de Jesús. Una de las cosas que amo tanto de la iglesia donde está mi vida es cuando el pastor se pone de pie e informa a todos periódicamente: si vienes aquí por algo que no sea Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos, esta no es la iglesia para ti. Porque eso es lo que somos. Todos los días, todas las noches, 24/7, los 365 días del año. Jesucristo crucificado por nuestros pecados, resucitado de los muertos, sentado a la diestra del Padre en gloria y poder, con un brazo poderoso para salvar. Lo haces de manera didáctica, enseñas, predicas. Si miras con mucho cuidado en el libro de Hechos, ¿qué verás? Verás que el reino avanza con el avance de la palabra. Siempre es el avance de la palabra, la predicación de la palabra. Pero ahora te detienes, porque si piensas que es solo de manera didáctica, estás en problemas. El ministerio pastoral no es menos que la predicación expositiva, pero es más que la predicación expositiva, es pastorear. Es trabajar con lágrimas, trabajar con oraciones, trabajar con consejería en la iglesia, en la calle, en el hogar, con el alma de cada uno de tu congregación. Que todos en tu congregación estén verdaderamente convertidos. Entro en algunas iglesias y voy a la biblioteca pastoral y veo a Juan Calvino en todas partes, y luego cuando veo la forma en que tratan superficialmente con las almas de las personas, me doy cuenta de que no han entendido a Calvino, a los puritanos ni a nadie. ¿Eres ese hombre? Escucha al apóstol Pablo: hijos míos, en Gálatas 4:19, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La historia de un antiguo predicador. Son como las 3 de la mañana,
Su esposa se levanta en el frío de la noche y lo encuentra debajo de un arbusto en el jardín. Le dice al anciano, ¿qué haces? Él dijo, el Señor me ha despertado, no está bien con el alma de mi congregación. ¿Todos lo conocen? Qué maravilla es cuando mis hijos vienen a mí y me dicen, papá, yo creo, he sido convertido, maravilloso, cuéntame sobre ello. Y luego decirles, vayan a los ancianos, pastores, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, en los que tratarán no con cierta rigurosidad que está más allá de lo que requieren las Escrituras. No, cuidar y nutrir un alma hasta que Cristo sea formado en ellos. Ese es el trabajo del pastor. Y si hacemos ese trabajo inicial, la adoración no será tan difícil. Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿No tienes una idea del trabajo de dolores de parto de los que habla el apóstol Pablo aquí? Esta es la obra del pastor, el arte de un pastor. Y luego las iglesias se vuelven muy grandes. ¿Sabes qué sucede? Los ancianos se convierten en dirigentes. Y todos los cuidados del alma son proporcionados por personas que incluso los ancianos no dirían que son ancianos calificados. Eso está mal. Cada persona en la iglesia, sus almas deben ser atendidas por un anciano cualificado. No estoy en contra de las grandes iglesias, pero quiero decirte algo. Vas a tener una gran iglesia. Es difícil. Y realmente tendrás que trabajar. Y deberás tener muchos ancianos cualificados, con los requisitos no negociables de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Muchas de las dolencias en la iglesia local se curarían si los pastores entendieran el Evangelio, trabajaran con las almas en el temor del Señor, hasta que haya evidencia de una conversión sana. Hoy escucho a las iglesias decir esto. Escucho a denominaciones decir esto. Nuestras iglesias están llenas de personas carnales, impías. Tenemos que pensar en algún plan denominacional de discipulado. No. Tienes que entender la doctrina de la regeneración, tienes que entender la conversión y necesitas aprender a pastorear a las personas para que lleguen a una seguridad bíblica de la fe. Hoy en nuestras iglesias ya no les importan las misiones, no les importa el evangelismo. Tenemos que promover algún tipo de artimaña, algún tipo de estrategia para involucrar a todos. No tienes que hacerlo. Tienes que lograr que sean convertidos. La adoración en nuestra iglesia se está muriendo en general. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que hacer que la música sea más relevante, más contemporánea? ¿Necesitamos traer entretenimiento? No tienes que hacerlo. Trabajas con las almas hasta que sean convertidas. Detente en esta necedad. Levantaste la mano, eres un hijo de Dios. Hiciste una oración, eres un hijo de Dios. Y empieza a hacer el trabajo de un pastor. Y trabaja con las personas asegurándote de que sean convertidas. Practica la disciplina eclesiástica, bíblica y misericordiosa en tu iglesia. Cuando comienzas a hacer lo fundamental prescrito por el Señor de la iglesia, las cosas se vuelven más fáciles. Ahora permítanme decir algo. Si escucho una ilustración más de un predicador que va de esta manera. Bueno, estaba viajando por el Reino Unido y me encontré con un pastor con ovejas reales. Y le pregunté, ¿cómo son las ovejas? Y él respondió, son animales desagradables, difíciles y problemáticos. Y él regresa y eso es lo que predica porque habló con un pastor. Pero lo que él debe hacer es escuchar al pastor, porque este pastor dice algo acerca de sus ovejas. Él dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Deja de intentar hacer que gente no convertida actúen como ovejas. Y comienza a tratar con más cuidado el Evangelio de Jesucristo y con el ministerio de un pastor.
y verás que muchas de las dolencias en la iglesia se curarán por sí mismas. Ahora, esto no es una escatología realizada. No estoy diciendo que todos los que se convierten se vuelven perfectos, sin pecado, hasta que seamos glorificados en el cielo. Todos los cristianos, incluido yo mismo, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, nuestras pruebas, y a veces son 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Pero es mucho más fácil pastorear un grupo de ovejas, porque has hecho el arduo trabajo de evangelismo, que intentar hacer que un rebaño de cabritos parezcan como ovejas y adoren como ovejas. Se me acabó el tiempo. Al menos llegué hasta la mitad. Eso es mejor que la última vez que prediqué aquí. Tengan paciencia conmigo por un momento. Me formulan esta pregunta todo el tiempo. Hermano Paul, ¿adoración? ¿Todo? ¿Cómo puedo crecer en el amor de Dios? Quiero amar más a Dios y así adorarlo más. ¿Cómo hago eso? No sé. En su mayor parte, ¿qué hacen? Corren a alguna conferencia o algo, avivamientos o algo así, tipo Arcade the Fire, y se les da la cuerda como a un reloj. Y durante esos 2 o 3 días tienen la sensación de amar más a Dios, pero luego, tan pronto como se van, se desinflan como un pequeño juguete y se encuentran no donde comenzaron, sino en un caso peor. Tantos jóvenes vienen a mí y dicen, pero quiero adorar a Dios. Quiero amarlo más. ¿Cómo hago para amarlo más? La ilustración que siempre les doy es esta. Imagina que yo estaba acostado aquí, de espaldas en la plataforma, y tenía ambas manos agarrando mi cinturón. Y tiraba con todas mis fuerzas, gimiendo, tirando. Te acercaste y dijiste, hermano Paul, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, ¿no es obvio? Estoy tratando de levantarme. Tal vez dirías algo como esto. Obviamente nunca estudiaste física, Paul, porque si vas a levantarte de esa manera, una fuerza externa debe actuar sobre ti. Si vas a ser levantado por el cinturón, entonces una fuerza externa debe ser la que te tire hacia arriba. Sí. El corazón no regenerado odia a Dios. Cuanto más el corazón no regenerado oye acerca de Dios, más lo odiará y huirá de él. Pero el corazón regenerado, cuanto más ese corazón sabe acerca de las glorias, las bellezas y las excelencias de Dios, cuanto más comprenda sobre la maravilla de esta deidad, de este Salvador, los afectos de ese corazón son extraídos. ¿Ves? Este es en realidad el trabajo de predicar. Al menos predicar al pueblo de Dios. Esto es lo que considero mi trabajo principal. Cuando estoy predicando al pueblo de Dios, es mostrarles a través de la predicación los atributos de Dios, especialmente tal como se manifiestan en perfecta armonía en la cruz de Jesucristo. Sé que si puedo mostrarles una imagen bíblica cada vez mayor de este Dios, esa imagen atraerá sus afectos, esa imagen actuará sobre ellos y los levantará y hará que amen más a Dios. Ves a personas en la historia de la Iglesia y te maravillas de su magnífico amor por Dios, pero debes entender que provienen del mismo origen que nosotros. ¿Por qué aman tanto más a Dios? Es porque han visto más. Y ese es el trabajo del predicador. Predicador, escúchame esta última súplica. Tenemos hombres en nuestras iglesias a quienes les encantaría estudiar las Escrituras 1 hora al día, 2 horas al día, pero ellos son mecánicos, carpinteros, soldadores, médicos, abogados, policías. Pero tú, se te ha dado el privilegio de estudiar la palabra de Dios horas y horas al día. De buscar a Dios en tu estudio. De extraer las excelencias y las virtudes de Dios. Esa es tu tarea.
para que el domingo o el miércoles salgas y le digas a la congregación, aquí está Él. A medida que ellos más entiendan sobre sus bellezas, observa que hablo en plural, siempre en plural. Este es un concepto hebreo, no es suficiente decir belleza. Bellezas, excelencias, virtudes. Cuanto más ellos entiendan, más lo amarán. Deja de darles todo ese alimento absurdo y principios de vida. Y preséntales, vive en soledad clamando a Dios. Vive de rodillas, vive en tu Biblia desgarrado. Vive para el pueblo de Dios, para poder presentarles la belleza de lo que Él es, la gloria de su cruz. Y al hacerlo lo amarán. Lo amarán y lo adorarán. They will worship him.